con el tema de la presentación. ¿Se ve la presentación, chicas? ¿El PowerPoint se ve? Sí, se ve chiquito, pero se ve. Ahora lo voy a agrandar y ya no las voy a ver más a ustedes. Así que por eso, Bueno, si en algún momento pasa algo, me avisan. bueno, Bueno, perfecto. Entonces, bueno, vamos a empezar por aquí. Esta capacitación es sobre los mecanismos de resistencia KPC y MBL que tenemos en nuestra institución, KPC que ya teníamos, MBL que se nos sumó recientemente. Así que bueno, es un poco para también interiorizarnos un poco en el tema y bueno, y sacarnos alguna duda que podamos llegar a tener. Bueno, empezamos a hablar sobre lo que es la microbiota normal o lo que es la flora que habitualmente nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Sabemos que convivimos con millones de microorganismos, entre ellos bacterias, algunos hongos, algunos parásitos y algunas levaduras que conviven con nosotros y que cumplen también, o sea, son beneficiosas porque están allí para realizar algunas tareas que mantienen en equilibrio el cuerpo humano, ¿sí? Cuando hablamos de esta flora, la podemos dividir en dos grupos, que tenemos la flora invariable o residente, que son estos microorganismos fijos que están en distintas partes de nuestro cuerpo cumpliendo esta función. Y que pueden ser barridas o pueden desaparecer con el empleo de antimicrobianos. Por ejemplo, cuando hay una presión por algún antimicrobiano en una persona que está gravemente enferma o está enferma, está internada, pueden ser barridos esta flora microbiota habitual, digamos, normal o residente, y es donde aparecen los oportunistas, los patógenos, que son, que muchas veces revisten gravedad, que son esta flora transitoria. Esta flora transitoria es la que permanece sobre la superficie corporal o mucosa por varias horas, días o meses. Provienen del ambiente, provienen de superficies que pueden estar contaminadas, provienen de elementos que pueden estar contaminados y que al tener disminuido la microbiota o la flora nuestra, que es la que nos protege y la que actúa como un mecanismo de defensa, pueden ingresar a nuestro organismo y enfermarnos. Entonces, decimos que la flora normal la encontramos en distintas partes del cuerpo. Acá, por ejemplo, vemos la piel. En la piel sabemos que hay una gran población de bacterias gram positivas. Después hay también una menor proporción bacilos gram negativos, como por ejemplo la pseudomonas, que es muy conocida. Dentro de las gram positivas también encontramos el estafilococo epidermis, las bacterias entéricas, las levaduras, los hongos. En la cavidad oral también, como podrán ver aquí, también hay levaduras, pueden haber también hongos que forman parte de la microflora normal de la cavidad bucal. En la cavidad gastrointestinal también hay bacterias anaerobias estrictas, como por ejemplo los bacteroides, el Clostridium, en el tracto respiratorio superior, también en el inferior no. En el inferior no está asociada con ninguna flora porque se entiende que el huésped actúa como fagocitador cuando ingresa algún microorganismo, o sea que no hay flora habitual en el tracto respiratorio inferior. En el tracto genitourinario de los riñones a la vejiga tampoco hay flora habitual. Sí hay en la parte externa de los genitales, en la masculina y sobre todo en la femenina, que es un lecho bastante importante de crecimiento, sobre todo lo que son levaduras, hongos, levaduras, protozoos del género de las trichomonas. Acá, por ejemplo, vemos esta imagen de cándidas, que también las cándidas las podemos encontrar en la cavidad bucal. Se encuentran tanto en la cavidad bucal como también se pueden encontrar en la cavidad genital.
Y después están los antimicrobianos. Los antimicrobianos actúan de distintas formas. Acá nombramos los 3 mecanismos que tiene de cómo actúan: por toxicidad selectiva, inhibiendo la síntesis y función de la membrana celular, o sea que actúa sobre la pared, sobre la membrana de la célula, inhibiendo la síntesis de la proteína o inhibiendo la síntesis de los ácidos nucleicos. Esas son las maneras en que actúan los antimicrobianos. A través de la inhibición de la síntesis de la pared celular, están los antibióticos, lo que conocemos como beta-lactámicos. Dentro de los beta-lactámicos están las penicilinas, algunas combinables con inhibidores de beta-lactamasa, como por ejemplo el clavulánico, la penicilina clavulánica, el apisulbactam, el tazobactam y el avibactam. Después tenemos también cefalosporinas de distintas generaciones, como vemos acá, de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Esto tiene que ver también con el espectro de actuación que tiene esta cefalosporina sobre los microorganismos. Por ejemplo, podemos nombrar de primera generación la cefalexina, cefalotina, cefalocina; en la segunda generación el ceflacor, cefuroxima; en la tercera la ceftriaxona que usamos bastante acá, ceftazidima y cefotaxima; y en la cuarta generación, que ya es un espectro más extendido, el cefepime. Otros betalactámicos también que actúan sobre la pared de la membrana celular son los carbapenem. Los carbapenem como el imipenem, el meropenem y el ertapenem. Y después están los monobactam como el astronam. Son de corto espectro, activos solamente frente a bacterias gram negativas aerobias. Y bueno, la resistencia que aparece a los carbapenem está medida producida por esta enzima de la carbapemenasa, son las que nosotros conocemos como KPC. Hace que estos microorganismos productores, que estos productores sean resistentes a todos los antibióticos beta-lactámicos. Y bueno, después tenemos los glucopéptidos como la vancomicina, lipopéptidos, polipéptidos y la polimixina como el colistin, dentro de los más conocidos que tenemos. Después otro de los mecanismos es por inhibición de la síntesis de la proteína, de actuación de los antimicrobianos. Estos son los aminoglucósidos, los antibióticos de la familia de aminoglucósidos como la amikacina, la gentamicina, la estreptomicina y la tobramicina. También tenemos tetralicinas, macrólidos como la citromicina y la claritro y la clindamicina. Por último, la inhibición, los antimicrobianos que actúan por inhibición de la síntesis de los ácidos nucleicos, que aquí entran todas las quilononas, que las quinolonas también existen diversas generaciones de quilononas que también han ido evolucionando, y encontramos las nuevas quilononas que son las fluorquilononas. Después tenemos el metronidazol, las rifampicinas y los antimetabolitos, que son combinaciones de sulfamida con trimetropina, combinada con sulfamifotazol, que este es que lo conocemos nosotros como Bactrim, en el nombre comercial. El genérico es este. Bueno, cuando hablamos de bacterias y hablamos de antimicrobianos, también sabemos que para poder atacar o para poder combatir estas bacterias que se vuelven patógenas, son altamente patógenas, produciendo enfermedad en el huésped, es muy importante el diagnóstico microbiológico. Esto es importante porque cuando desde el área de bacteriología se procesa una muestra y se puede identificar cuál es el agente etiológico o el agente que está causando la infección, después se puede también realizar en el mismo laboratorio el antibiograma, que es la prueba de resistencia o sensibilidad que tienen estos gérmenes a los distintos tipos de antibióticos que tenemos nosotros en la institución. Entonces, el estudio de la sensibilidad de los microorganismos ante los antimicrobianos es importante para dirigir el tratamiento, fundamentalmente cuando ya el microorganismo es conocido, porque también sabemos que tratamientos puede ser empírico o dirigido. Empírico es cuando, por ejemplo, una persona ingresa por una infección urinaria de la comunidad,
ya hay una selección o hay una lista de antibióticos que son específicos para ese tipo de infecciones. Pero si yo puedo lograr, o sea, puedo tener el rescate de un germen a través de un urocultivo de esa infección, puedo saber específicamente a qué antibiótico es sensible o es resistente este microorganismo y poder dirigir el tratamiento. Por eso es importante. También porque genera una base de datos que nos va a permitir seleccionar antimicrobianos para utilizar en un tratamiento empírico. Desarrollar políticas de uso de antimicrobianos dentro de una institución también es muy importante, porque así tenemos un uso racional, consensuado y dirigido, que también nos va a llevar a bajar nos va a llegar a bajar también el uso indiscriminado de los antibióticos, que está relacionado con las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Vigilar la aparición de nuevos mecanismos de resistencia emergente, detectar precozmente la diseminación epidémica de una cepa, tanto a nivel hospitalario como comunitario. ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros? Que si bien antes teníamos las resistencias solamente por KPC, ahora nos han empezado a aparecer por MBL, inclusive en lo que va del año ya hemos tenido 2 brotes por este mecanismo de resistencia MBL. La resistencia la podemos discriminar de 3 maneras. Sabemos que la resistencia antimicrobiana, la resistencia de la bacteria a los antimicrobianos pueden ser MDR o multiresistente, cuando presentan resistencia simultánea a 3 o más clases de agente antimicrobiano, que sean aptos para el tratamiento de ese germen. Cuando hablamos de familia, justamente cuando nombramos a todos los antibióticos, hablamos de distintas familias. Entonces, este microorganismo resistente a 3 o más ya se lo considera multiresistente. Y acá da el ejemplo de la Klebsiella pneumoniae resistente a cefalosporina de 3ª generación, Genta y Cipro. Son 3 familias distintas de antibióticos. Después tenemos los XDR o extrema resistencia, que es la resistencia a todas las drogas excepto a 2 o más categorías. Por ejemplo, en el tratamiento de la Acinetobacter baumannii, el colistin y la triglicina. Y después están los PDR o pan resistencia, que bueno, ya estos son microorganismos aprobados, o sea, son agentes infecciosos que tienen resistencia a todos los tipos de antimicrobianos aprobados y ensayados. O sea, que no hay con qué tratar, con qué antimicrobiano tratarlos. A todo esto, sabemos que las infecciones asociadas al cuidado de la salud están ya de hace algunos años instaurada en el ámbito de la salud y que ha ido en crecimiento y han ido en aumento, inclusive en los países que en vía de desarrollo y países ya desarrollados. Entonces también es muy importante que se han implementado estrategias desde la Organización Mundial de la Salud y instituciones o entidades científicas también de buscar medidas de prevención, promoción e implementar también medidas que ayuden o colaboren en lo que son las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Entonces se crea este grupo escape, que es un grupo de bacterias que están relacionadas con las infecciones, las bacterias que comúnmente causan infecciones asociadas al cuidado de la salud. Sabemos que las infecciones más comunes que se suelen dar en el ámbito hospitalario son las infecciones respiratorias, las infecciones urinarias y las infecciones asociadas al ventilador, al respirador. Pero también se pueden dar infecciones de sitio quirúrgico o infecciones de sitio de partes blandas. Estas infecciones fueron aumentando con el correr de los años. Este grupo de bacterias que fue aumentando también causa infecciones graves, severas, potencialmente mortales, lo que aumenta la tasa de mortalidad. Tienen capacidad de adquirir resistencia múltiple hacia los antimicrobianos y hace que sea muy difícil el tratamiento, como ya estábamos viendo, esto de que cada vez más difícil tratarle, porque también no hay drogas en lo que es la farmacéutica para combatir estos gérmenes. Y que en estos últimos 2 años que estamos en pandemia se ha habido un incremento también muy importante y quizás antes cuando llega a aparecer un germen con una nueva resistencia, con un nuevo mecanismo de resistencia, quizás llevaba más tiempo, ahora en estos 2 años como que se ha acelerado también bastante este proceso y que bueno, que es de gravedad y que causa también tanta preocupación, ¿no?
Esto dice también asociado a que las drogas nuevas o alternativas sean menos frecuentes y hace que el peso de la bacteria sea mayor, porque por ahí no tenemos también con qué tratarla o los antibióticos son de un costo tan alto que por ahí la institución no puede afrontar con estos costos. La estrategia de la Organización Mundial de la Salud implementa esta estrategia para incentivar la industria farmacológica, por un lado, en la generación de nuevas drogas y conocer la dupla de germen que se da entre los mecanismos de resistencia a nivel global para poder plantear estrategias de tratamiento. Bueno, acá ESCAPE, que es este grupo de bacterias, como habíamos hablado, de patógenos y la resistencia a los distintos antimicrobianos. Tenemos los Enterococcus faecium, resistente a la vancomicina, Staphylococcus aureus, meticilino resistente y con una resistencia intermedia a la vancomicina, Klebsiella, enterobacteria resistente a carbapenem y cefalosporina de tercera generación, el Acinetobacter baumannii, resistente a los carbapenémicos, Pseudomonas aeruginosa, resistente también a carbapenémicos, y el Enterobacter resistente a cefalosporina de tercera y generación de carbapenemes. Bueno, esto más o menos es para posicionarnos en qué situación estamos, ¿no? Sabemos que están estas bacterias que se han ido haciendo cada vez más resistentes y los grupos de antimicrobianos y la resistencia que van presentando y las nuevas resistencias que se van presentando. Entonces también tenemos que instaurar o hay instaurado planes para prevenir y controlar la diseminación de estas bacterias multiresistentes dentro de la institución, sobre todo, ¿no? Que es lo que tanto nos preocupa a nosotros. Y acá tenemos un plan de medida y un plan de trabajo que se realiza entre todo el equipo de salud. Y cuando hablamos de equipo de salud, hablamos de todo lo que estamos en contacto directo con los pacientes en forma asistencial, también a lo que nos brindan apoyo en la asistencia, y incorporamos al familiar y al paciente como miembros del equipo de salud, que también es muy importante la educación que ellos reciben por parte nuestra en esta aplicación de estas medidas. Entonces, la aplicación de medidas de precaución de contacto para la atención de pacientes portadores o infectados. ¿Esto qué significa? Que el paciente puede estar colonizado, que quiere decir que el paciente es portador sano, o sea, está colonizado por el germen pero no presenta sintomatología. O el que está infectado, que está con sintomatología. Ambos permanecen en aislamiento de contacto por bacterias gram negativa y gram positiva multiresistente. Para los pacientes portadores o infectados por bacterias productoras de Klebsiella pneumoniae, como la KPC, y la MDN, que es la nueva DEL y la metalobectamasa, que es la que estamos viendo también ahora como nueva, nosotros acá como novedad este año más que nada. Bueno, esto como otro de los planes de cuidado que hacemos también desde el Comité de Control de Infecciones, del Servicio de Infectología y de todo el equipo de salud, porque es un trabajo en equipo y un trabajo en conjunto que tenemos que hacer, es una de las pautas también de la vigilancia semanal que se hace de la colonización o infección de estos pacientes a través del hisopado rectal. Esto se hace en las áreas críticas una vez a la semana. Y en los pacientes que vienen, que están en la sala, los pacientes que llevan más de 15 días de internación, también son pacientes que se los hisopan. Este hisopado se hace los días martes, acá en nuestra institución. Hay un flujograma también que utilizamos para la pesquisa de KPC, que está en todos los servicios, lo van a encontrar que está pegado, es un flujograma de color celeste, y ahí tenemos los criterios de inclusión de los pacientes que deben ser hisopados. Y como criterio de inclusión, aparte de los que realizamos nosotros como vigilancia activa los días martes, tenemos los pacientes que dializan, por ejemplo, los pacientes que están institucionalizados, como los pacientes que vienen ya sea de un geriátrico o puede ser también de un centro de salud mental como el que tenemos aquí, de anacainosis, pacientes que hayan venido derivados de otra institución y que hayan tenido una internación reciente, no más en los 30 días anteriores, digamos, porque hayan también estado internados en terapia intensiva o en cuidados críticos, y pacientes con los grandes quemados. También son pacientes que están con criterios de inclusión para el hisopado. Después, dentro de la institución, aquellos pacientes, ahora en contexto de brote, también hemos agregado el hisopado de los pacientes que pasan del área crítica a otro sector del hospital. O sea, salen de terapia intensiva para la sala o para la terapia intermedia, y que hayan estado hisopados el día martes. El resultado sale a las 48 horas jueves. El jueves podemos tener ya un resultado
y el paciente pasa un viernes, sábado, domingo o lunes antes del próximo hisopado de control, entonces el paciente lo tengo que ya pasar hisopado a la sala en aislamiento esperando el resultado, o si no se hisopó, una vez que yo lo recibo en mi servicio, sé que ese paciente hay que llamar para que sea hisopado. Si tienen alguna duda pueden buscar en el informe de bacteriología que está en la hoja del laboratorio, o pueden consultar directamente con el laboratorio a ver si ya el paciente lo hisoparon antes de pasar o hay que hisoparlo. Bueno, la aplicación estricta de la medida de aislamiento es fundamental, la medida de aislamiento y trabajar por corte, porque también esto va a disminuir, sabemos que estas infecciones causan una alta transmisibilidad y una alta tasa de mortalidad asociada. Entonces, la transmisión cruzada sobre todo, ¿no? La transmisión cruzada entre pacientes, porque por ahí se nos genera un paciente con resistencia a KPC o MBL por el barrido que tiene esa bacteria, como decimos, esa flora normal por los antibióticos o el uso de esquemas antibióticos prolongados, y tenemos ese paciente. Pero ¿qué pasa cuando se nos empiezan a diseminar o se nos empiezan a transmitir a otros pacientes? Bueno, ahí es donde también entra nuestro trabajo, nuestra vigilancia, que es la de la aplicación estricta de las medidas de aislamiento, de trabajar por corte. ¿Qué significa esto? En la posibilidad que tengamos, si el personal nos da, tener un personal solamente destinado para atender estos pacientes. Por ejemplo, en la terapia intensiva, si somos 4 enfermeros y tenemos 2 pacientes con KPC, bueno, hoy una persona se va a encargar solamente de atender a esos pacientes y no va a atender a otro paciente, pero no vamos a ir todos con este paciente que tenemos en aislamiento. Y así también en la sala. Es importante esto de trabajar de esta manera porque también eso disminuye el riesgo justamente de esta transmisión cruzada. Esto sería por corte de personal. Por corte de paciente también es designar un área específica para ese paciente con esta bacteria multiresistente. En salas individuales, si está en la sala, puede compartir con otro paciente si no tenemos lugar en la sala, pero lo tenemos que aislar por corte. O sea que todos los elementos de limpieza, de controles, tienen que estar de uso exclusivo para ese paciente. Si tenemos en la sala un paciente que está internado con aislamiento preventivo por KPC o MBL, o ya es positivo y yo tengo que tener otro paciente al lado, el paciente que tengo en aislamiento no tiene que levantarse a usar el sanitario. O sea, ese paciente va a tener que permanecer en la cama. El otro sí va a poder usar el sanitario, pero porque justamente para evitar la contaminación de superficie por el paciente que tenemos infectado o colonizado. Y eso es muy importante, y también en la educación que nosotros hacemos con la familia. También es muy importante educar a la familia sobre esto para que ellos también colaboren en el cuidado de su familiar. Es muy importante que estén señalizados. La señalización es importantísima, cuando a veces insistimos tanto en colocar los carteles en la puerta, porque por ahí en el sector COVID colocamos el cartel a veces solamente del signo de pregunta, si es sospechoso, si es positivo el signo más, pero tenemos que tener el cartel azul, que es de gotas, y tenemos que tener el cartel naranja, que es el de aislamiento de contacto. Es fundamental porque todo el equipo de salud sabe cuáles son las medidas aplicadas en nuestro aislamiento, y si no las saben, miran el cartel y las leen, porque ahí están las imágenes de lo que se puede o no se puede hacer, o cómo nos manejamos dentro de ese aislamiento. Entonces es fundamental que esté señalizado. El uso de los EPP también es otra dentro del plan de cuidado fundamental. Sabemos que en el aislamiento de contacto es camisolín y guante, nada más, no necesitamos otro elemento de protección. Si bien ahora en el contexto de pandemia usamos la protección respiratoria y la protección ocular. Ahora es importante que todo el equipo de salud use los EPP cuando entra en aislamiento de contacto con alguno de estos pacientes. O sea, el médico, el especialista que lo va a ver, el kinesiólogo, el enfermero, toda la persona que entre dentro de la habitación, que sea del equipo de salud y después interactúe con otro paciente, debe entrar con elemento de protección personal, y el mismo debe ser retirado dentro de la habitación antes de salir, con un posterior higiene de mano. Acá con respecto a la higiene de mano también otro de los puntos a destacar es la utilización de un solo par de guantes, que hay que retirarlo también con la manera correcta con la técnica correcta para no contaminarnos las manos, que inmediatamente vamos a realizar la higiene con la solución hidroalcohólica que tenemos ahí en la habitación antes de salir.
No me saco el guante y me voy a lavar la mano a la enfermería o cruzo todo el pasillo para ir a lavarme las manos afuera, sino que tengo que ahí, en el sector del paciente, ya sea dentro de la habitación o en el contexto del paciente, si es un área cerrada como la terapia intensiva, en ese contexto yo tengo que hacer la primera higiene de manos con el alcohol en gel para después recién poder ir a lavarme las manos con agua y jabón. No se puede retirar ningún elemento del sector o habitación sin las 3, nosotros hacemos 2 limpiezas. Ahora que estamos con brote, estamos haciendo 3 limpiezas. 3 limpiezas que son las limpiezas que inclusive se hacen terminal cuando el paciente se va de esa unidad, ya sea porque va a otro sector, se va de alta o muere o evita. Entonces corresponderían 3 limpiezas de todos los elementos. Y elementos que ingresamos dentro de la habitación también. Si ingresamos un ecógrafo, el electrocardiógrafo, una bomba de infusión o la misma máscara facial que nosotros utilizamos para atender a los pacientes, tenemos que hacer esta triple desinfección si vamos a retirar el elemento del sector. Después, es importante también contar con una base actualizada de datos de estos pacientes con estas bacterias multiresistentes, ya sean, colonizados o infectados, que nosotros contamos con una base de datos ya que está bastante actualizada y la vamos actualizando trimestral o semestralmente en conjunto con el servicio de bacteriología, el comité de infectología y el servicio de estadística. Entonces lo que hacemos es tener identificados a estos pacientes para cuando estos pacientes se reinternan, saber que van a ir a aislamiento. ¿Cómo están identificados? En la historia clínica tienen un círculo rojo pintado y dentro del círculo rojo, antes no le poníamos nada porque sabíamos que el círculo rojo era KPC y ahora le vamos a empezar a poner con los pacientes que ya se han ido de alta, adentro si era KPC o era MBL. ¿Cuál de los dos mecanismos tenía el paciente cuando dio su resultado de su hisopado positivo? Después, es importante el acceso a todos los elementos de higiene de mano en la sala de internación o salida del servicio. Esto es fundamental porque también hay estudios que comprueban que si tenemos el elemento de higiene de mano a no más de 5 pasos de la unidad del paciente, la adherencia al lavado de manos es mayor. Y acá también, cuando hablamos de los 5 momentos del lavado de manos, es importante recalcar y resaltar que de estos momentos que pone la Organización Mundial de la Salud para una atención limpia y segura, 2 momentos son protectores para el paciente y 3 momentos son protectores para mí o son protectores para el otro paciente. Pero esos 2 momentos para el paciente son muy importantes, que son el antes de tocar al paciente o antes de realizar una técnica limpia o aséptica. Tengo que ir con las manos limpias. Y hay estudios que han demostrado que la adherencia es mayor en el después de que tocamos al paciente, después de que tocamos el entorno, después de que estamos en contacto con los fluidos del paciente. Cuando en realidad los 5 momentos son de suma importancia y hay un impacto significativo en el aumento de las infecciones asociadas al cuidado de la salud cuando esto no se cumple o cuando la adherencia al lavado de manos también baja. Supervisar el cumplimiento de las medidas de prevención de infecciones específicas, y acá hablamos de las infecciones urinarias, las bacteriemias asociadas o relacionadas a catéter y las neumonías asociadas a ventilación. Después también, como habíamos nombrado, están las infecciones del sitio quirúrgico. Con esto de las infecciones urinarias, también es importante, y lo hemos hablado y tenemos un protocolo del comité del año 2013, que están en las carpetas de comité en cada sector, y hacemos también mucho hincapié en lo que es la técnica de la recolección. Primero la técnica de la colocación de la sonda vesical, que es muy importante, todos los pasos que nosotros tenemos, los kits armados, y la importancia de poder hacer todos los pasos en la forma correcta para prevenir estas infecciones. Esta la nombro porque es una de las más comunes y sabemos que las infecciones respiratorias y las infecciones urinarias son las que más se dan. Lo que es la manipulación del catéter urinario, tanto a la hora de colocar el catéter para tomar una muestra de un orocultivo, que justamente si no tomamos la muestra con la técnica correcta, con la previa higiene, con agua y jabón de la zona genital y el meato urinario, posterior a esta higiene recién viene la utilización del antiséptico, porque el antiséptico que nosotros tenemos es Pervinox, y el Pervinox se inactiva ante materia orgánica, por lo tanto yo tengo que usarlo en un área o en una región limpia y dejar secar este antiséptico 1 minuto para recién poder introducir el catéter y tomar la muestra, si voy a tomar una muestra de urocultivo.
¿Por qué también es muy importante esto? Porque si nosotros no lo hacemos de la manera correcta, las muestras se contaminan con esta flora que dijimos que es muy abundante en la zona justamente genital y más femenina, y esa muestra no se puede procesar. En realidad se procesa y se encuentra que aparecieron un montón de gérmenes, que son gérmenes comunes de esa región, que están ahí en esa parte genital, digamos, del cuerpo, y que nos contaminan la muestra, por lo tanto hay que tomar otra muestra nuevamente y volver a hacer todo este proceso, que retarda el inicio del tratamiento primero el diagnóstico que no se da de forma precoz, sino que se retarda el tratamiento y se va retardando todo, la internación del paciente y volver otra vez a hacer todo el proceso desde el laboratorio de bacteriología al procesar nuevamente, más el gasto de insumo que se requiere, que también tiene un costo bastante alto. Por eso también es muy importante, es una técnica estéril, por lo tanto lo tenemos que hacerlo con todos los pasos que conllevan esta técnica. Así que bueno, eso como para nombrar una de las infecciones que están asociadas al cuidado de la salud que brindamos en forma permanente a nuestros pacientes. Y educar al personal también sobre las precauciones de contactos, las precauciones estándares que tenemos que aplicar con todos los pacientes, las precauciones universales, incluyendo la colocación y el retiro de los EPP, la desinfección de los equipos antes de retirarlo de la habitación, y también el proceso que hacemos con estos equipos biomédicos es fundamental. Cuándo vamos a lavar un elemento, cuándo vamos a hacer un prelavado, cuándo vamos a hacer un lavado con un jabón enzimático, con un detergente enzimático, y cuándo vamos a hacer una desinfección de alto nivel con un desinfectante de alto nivel, como es por ejemplo el OPA. Entonces esto también es muy importante que tengamos el conocimiento, que bueno, ya en algún momento nos vamos a explayar en otra capacitación sobre el tema, pero que se apliquen, porque esto también nos van a disminuir las infecciones asociadas sobre todo a ventilador y las infecciones respiratorias, porque sabemos que todos estos elementos tienen que pasar por un proceso o de esterilización o de este tipo de desinfección. Después, otro de los puntos, y el más importante, uno de los más importantes, son las políticas del uso racional de antibióticos en la institución. Esto es muy importante, la vigilancia del uso de los carbapenem y de otros betalactámicos también por esta presión antibiótica que ejercen sobre las bacterias y lo que también va causando la resistencia, como de las quilononas, aminoglucósidos y los glucopéptidos. Revisar y fortalecer el diagnóstico de las bacterias multiresistentes y la búsqueda de portadores. Informar de manera inmediata, también esto es importante, tenemos varios grupos, cuando sabemos el resultado de un hisopado también hay que socializarlo para que todo lo que interactuamos con ese paciente, camillero, mucama, kinesiólogo, radiólogo, técnico de laboratorio, sepamos que el paciente está en aislamiento y por qué microorganismo específico. El baño higiénico de los pacientes, este baño se debe hacer en forma diaria, sabemos que los pacientes a medida que pasadas las 48 horas de internación ya empiezan a tener colonización sobre su piel y mucosa de microorganismos que son hospitalarios, que tienen una resistencia mayor a lo que encontramos en la comunidad. Por eso es importante, sobre todo en los pacientes que están en aislamiento de contacto por alguno de estos microorganismos o con estos mecanismos de resistencia, el baño o la descolonización de la piel con clorhexidina. Si no, realizamos el baño con jabón común. Pero en estos pacientes está la recomendación del baño con clorhexidina. El baño diario y el cambio de sábanas es fundamental, la higiene del paciente en forma diaria. Como también es fundamental la limpieza y desinfección de la superficie. Esta se hace una vez por turno y en estos pacientes que están en aislamiento, a las 4 horas tenemos que repasar nuevamente todo lo que son superficies más tocadas, nuevamente con un paño con amonio para descontaminar todas las superficies o reservorios que pueden llegar a haber, como pueden ser las barandas, los comandos de los monitores, las pieceras, la cabecera, cuando a veces subimos, movemos al paciente, lo movilizamos. Realizar la limpieza terminal. Hacemos 2 limpiezas terminal, estábamos haciendo en KPC, ahora que cuando estuvimos con brote de KPC en el 2019 hicimos 3 limpiezas terminales, también esto desde el comité se pautó y se instauró de esta manera, y cuando terminamos el brote, cuando se pudo controlar el brote, volvimos nuevamente a las 2. Ahora, como tuvimos un brote de MBL en el mes de marzo y tuvimos nuevamente un brote en el mes de junio, hemos dejado instaurado 3 procesos de limpieza terminal en estos pacientes. Pacientes que se van de ese sector, esa unidad debe recibir
los 3 procesos de limpieza. Bueno, otro de los puntos importantes también es comunicar y advertir a los servicios de apoyo cuando el paciente va a ir a cirugía, por ejemplo, a quirófano, a rayos, a hacer una tomografía, ecografía, a donde el paciente se mueva, tiene que seguir con la aplicación de las medidas del aislamiento de contacto. Entonces es importante que también nosotros informemos esto al personal que va a llevar al paciente, ya sea a cirugía, si va a ir a quirófano, informar que el paciente está en aislamiento de contacto para que también se tomen las medidas de limpieza y desinfección de los elementos que utilicen con ese paciente. Es importante también restringir las visitas, una visita por vez, esto también es importante, y prohibir las costumbres domiciliarias como son el consumo de alimentos dentro de la habitación, ya sea mate, sentarse en la cama del paciente, inclusive usar los sanitarios de los pacientes, y más en estos pacientes que están colonizados o pueden estar infectados y se levantan a usar el sanitario, la familia tiene que usar los sanitarios que están en la planta baja, no pueden usar los sanitarios de la parte de internación. Entonces también es importante esto, y cuando lo vemos que están comiendo, tomando mate, también sugerirles que vayan al hall de entrada, y bueno, no tenemos un espacio físico como para que puedan comer más cómodo, pero es con lo único que contamos, y bueno, evitar que lo hagan dentro de la habitación. Colocar la advertencia de alerta en la historia clínica, como dijimos, es importante para el diagnóstico de ingreso, para saber que estos pacientes van a volver nuevamente a estar internados en aislamiento. Siempre que regrese el paciente se va a aplicar aislamiento de contacto con ellos. A veces pasan por la guardia, en la guardia quizás se pasó por alto y no se detectó que este paciente ya era KPC o MBL positivo, entonces el primero que lo detecte, mucama, enfermera, camillero, kinesiólogo, tiene que dar la alerta para que ese paciente sea colocado en aislamiento nuevamente. A veces los mismos pacientes lo dicen, o a veces nosotros lo recordamos porque quizás estuvo dentro del año internado y lo recordamos, así que bueno, esto también es importante. Y después tenemos la lista que están pegadas en los servicios también, para que ustedes puedan acceder a ellas, saber de forma actualizada quiénes son los pacientes que nuestra población de prevalencia, digamos. Bueno, esto por último, se me fue muy rápido la diapositiva, dice, el éxito no es sino la suma de pequeños esfuerzos día tras día. El esfuerzo que hacemos todos como equipo de salud. Eso es fundamental, todos tenemos nuestro grado de responsabilidad, y al tener conocimiento también tenemos que concientizarnos que si nosotros brindamos una práctica segura, también estamos haciendo un impacto en los estándares de calidad que brindamos dentro de la institución. Así que bueno, están todos muy calladitos, no sé si escucharon todo o no. Hola. Hola, si se escuchó bien. Perfecto. ¿Alguien quiere preguntar algo? Si quieren preguntar, si no va a dar Nieve su ponencia, pero no sé si quieren reservar para cuando terminamos o quieren preguntar ahora. Valeria, ¿querés preguntar algo? Hola, buenas tardes. Yo quería saber si había quedado grabada. Sí, sí, la estamos grabando a la charla. La estamos grabando. La pueden pasar porque yo llegué un poquito tarde. Sí, no hay problema, Gaby, no hay problema. La de la mañana no la pudimos grabar porque no teníamos la aplicación. Así que ahora ya la instalamos y ya grabamos la clase. Así que la vamos a subir después a YouTube. Una consulta. Sí. Los hisopados que hacen los días martes, ahí como resultado pueden ver el KPC y MBL también en ese mismo hisopado. Ahora va justamente Nieve, va a explicar ese tema. Ah, bueno. Así que bueno, la dejo con Nieves, así ella le empieza a explicar ese tema, y bueno, después si tienen alguna pregunta o alguna duda, Yo tengo, Sandra. Sí. Yo tengo una pregunta con respecto al MBL. ¿Hay variantes? O sea, ¿hay distintos tipos de MBL o hay uno solo? Porque... Ahora, esa pregunta también, chicas, esa pregunta también. Hagamos una cosa, escuchemos la presentación de Nieves y después sumamos preguntas para ella y preguntas para mí, ¿le parece? Bueno, sí, no hay problema. Bueno, bárbaro. Ahora vamos a poner el PowerPoint de Nieves. ¿Ven el PowerPoint ustedes?
No, no se ve. ¿No se ve? Bueno, esperen un momentito que ya vamos a compartir. ¿Ahora? No, tampoco. Ahí Ahora sí. ¿Ahí sí? Perfecto. La dejo con Nieves. Bueno, ¿me escuchan bien, chicas? Sí. Sí, se escucha. Se Buenas escucha bien. Me llamo Nieves, para la gente que no me conoce, soy bioquímica del Hospital Alvear. Estoy hace ya unos años trabajando junto con el Comité de Infecciones y desde el comité siempre nos reunimos y surgió la inquietud de tener este tipo de charlas, capacitación, porque estamos teniendo con mayor frecuencia casos de KPC y de MBL. Entonces, tenemos que tener presente de que toda infección a nivel nosocomial es un problema sanitario importante, sobre todo si estamos en presencia de microorganismos que son multiresistentes. Un microorganismo multiresistente es aquel que presenta resistencia a 2 o más familias de antibióticos, ¿sí? De antimicrobianos. Esa multiresistencia el microorganismo la puede ganar por mutaciones a nivel de su cromosoma, o sea, de su genética, o bien porque presenta elementos genéticos móviles que pueden pasar de bacteria a bacteria, sean de la misma especie o no, y esta última situación es la que hace el problema aún mayor, ¿sí? Porque se empiezan a diseminar los mecanismos de resistencia y es lo que genera la aparición de brotes a nivel nosocomial. Por eso es importante y sirve de hecho realizar vigilancia. La vigilancia nosotros la estamos realizando, es la búsqueda, digamos, de estos microorganismos multiresistentes. Tenemos 2, ¿sí?, que aquejan a nuestra institución, el Hospital Alvear, Klebsiella pneumoniae y KPC, que ya previo a la pandemia veníamos trabajando, buscándola, detectándola en los hisopados rectales, y lo que se nos suma ahora en plena pandemia, en el transitar de esta pandemia que ya llevamos 2 años, es la aparición de MBL. La hemos encontrado en Pseudomonas aeruginosa. Entonces la charla va a estar destinada a esos 2 microorganismos. Aquí lo que pueden ver es una clasificación molecular de Ambler, ¿sí? Donde se hace una clasificación de carbapenemasas. Lo que nos tiene que quedar claro, y que yo escucho mucho, es que a veces dicen, es KPC, es MBL, pero en realidad, ¿qué es KPC? ¿Qué es decir, es MBL? Como dije, parto de bacterias, de microorganismos, ¿sí? En este caso nosotros tenemos la Klebsiella pneumoniae y la Pseudomonas aeruginosa. Son bacterias gram negativas, enterobacterias, y cuyo mecanismo de resistencia es sintetizar una enzima, ¿sí? Una enzima que es, seguramente en la universidad de alguna de las materias básicas de los primeros años nos enseñaban, una enzima es una proteína. Entonces, estas bacterias sintetizan una enzima cuya función es hidrolizar los antibióticos. En este caso, cuando hablo de KPC y de MBL, estoy diciendo que son enzimas que hidrolizan los carbapenemes. Los carbapenemes, ustedes saben que son antibióticos que pertenecen a la familia de los beta-lactámicos. KPC, por ejemplo, volvamos al esquema, forma parte de la clase A de la clasificación de Ambler, ¿sí? Es una enserino carbapenemasa, presenta 2 aminoácidos serinas en su estructura para funcionar bien, y en cambio la MBL es una enzima, es una metalo-beta-lactamasa que presenta en su estructura 2 átomos de zinc, o sea, es una metaloenzima para su correcto funcionamiento. Entonces, ambas enzimas, ¿sí?, van a actuar sobre los carbapenemes, sobre los antibióticos.
Cuando está el microorganismo y se lo ataca con los carbapenemes, el microorganismo, al tener la carbapenemasa, o sea, es su mecanismo de resistencia, su mecanismo de defensa ante el carbapenem, actúa hidrolizando el enlace de los anillos beta-lactámicos, ¿sí? Todos los beta-lactámicos tienen una estructura en común, es un anillo, ¿sí? Y actúan sobre ese anillo destruyéndolo. Entonces pierde eficacia el antibiótico. Los beta-lactámicos, recordemos, son las penicilinas, las cefalosporinas, tenemos los monobactámicos y los carbapenemes, ¿sí? Dentro de los carbapenemes, ¿quiénes son? Los deben conocer. Está el artapenem, el meropenem, imipenem, que en este transcurrir de la pandemia, en las unidades de cuidados intermedios y críticos, la terapia intensiva, se aplican y mucho. Los carbapenemes son de amplio espectro, son los más importantes, el último escalafón de los beta-lactámicos y los que se utilizan en las infecciones multiresistentes, ¿sí? O sea que imagínense que tenemos bacterias que sintetizan enzimas, algunas denominadas KPC y otras MBL, y que actúan atacando los carbapenemes, que es la única herramienta que tenemos para hacer frente a los microorganismos. O sea que estamos al horno, ¿sí? Bueno, KPC, ¿por qué recibió ese nombre? Entonces, ¿por qué? Porque el primer microorganismo donde se encontró en el año 1996, en Carolina del Norte, Estados Unidos, en una Klebsiella pneumoniae detectaron, ¿sí?, con mecanismos moleculares o a nivel de laboratorio, ¿sí?, encontraron que se trataba de una Klebsiella pneumoniae que estaba sintetizando la enzima. A través del gen BLA KPC sintetizaba esta carbapenemasa. Hay muchas variantes, de 11 a 15 aproximadamente, todas sintetizadas a partir de un clon hiperepidémico, ¿sí?, de Klebsiella pneumoniae. El KPC2 se dice que es el que codifica y se transfiere a lo largo de toda la América, ¿sí?, desde América del Norte hacia América del Sur. Los mecanismos de resistencia en sí, como dije anteriormente, pueden ser codificados a través del propio cromosoma de la bacteria, o bien la bacteria también tener elementos genéticos libres, móviles, y entonces esa bacteria puede pasar su material genético a otra bacteria vecina, sea o no de la misma especie. Es decir, una Klebsiella pneumoniae se lo puede pasar a una Pseudomonas, o bien lo puede recepcionar una E. coli. Entonces, ahí está el mayor problema, ¿sí?, de la diseminación entre especies. En el caso de KPC, cuando yo hago una placa de largo el antibiograma, ¿sí?, si hay una infección, detecto que es KPC, una bacteria, pero también puede tener asociado otros mecanismos de resistencia, ¿sí?, ser resistente a las quinolonas, o sea, a la ciprofloxacina, o bien a la gentamicina y a la amikacina, ¿sí? En nuestro caso, KPC aparece en el año 1996 en Estados Unidos. En Argentina, los primeros casos se dieron en el 2006, ¿sí?, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hacia el 2010 fue la eclosión, ¿sí?, en todos los hospitales de Buenos Aires habían casos de KPC. Y nosotros en el Hospital Alvear en el año 2014, en noviembre del 2014, se detectó el primer caso de KPC. MBL. Bueno, la MBL, o sea, esta enzima que destruye los antibióticos los beta-lactámicos, ¿sí?, es decir, más precisamente a los carbapenemes, se encontró por primera vez en una Pseudomonas aeruginosa, ¿sí?, en el año 1988 en Japón. El gen que la codifica lo denominaron BLA-IMP de imipenem, porque afectaba totalmente al imipenem, ¿sí?, no, la resistencia era total, ¿sí? Luego, en el año 1997, en la ciudad de Verona, en Italia, se detectó otra carbapenemasa, o sea, también del estilo MBL, pero recibió el nombre de Verona Integron Encoded Metallo-beta-lactamasa. Es una MBL también, pero cada ciudad, digamos que al secuenciar la enzima le pone su nombre, ¿sí? Y después,
La última de todas es en India, en el año 2007, se detectó en la ciudad de Nueva Delhi, ¿sí?, la primera Klebsiella pneumoniae. Fíjense ustedes, siempre hablamos de Pseudomonas aeruginosa, pero en este caso en Nueva Delhi se detectó una Klebsiella pneumoniae que había adoptado el mecanismo de MBL, ¿sí?, o la carbapenemasa, y la denominaron NDM1, Nueva Delhi metalobeta-lactamasa 1. La Pseudomonas aeruginosa es un microorganismo, es una enterobacteria, bacilo gram negativo, no fermentador. Es muy interesante como microorganismo, es el principal patógeno de provocar infecciones intrahospitalarias. Presenta una capacidad de generar reservorios, sí, tiene mucha afinidad por los ambientes húmedos, ya sean intra o extrahospitalarios. Es posible encontrarlos en los envases de gel para hacer los electrocardiogramas, lo puedo detectar en los brocales de medición de la orina, es posible encontrarlo en envases que tienen material de insumos de limpieza. Los antisépticos, ¿cuándo fue el brote, Sandra? Tuvimos en junio. El primer brote fue en marzo. En marzo. En marzo y el segundo en junio. En junio. Bueno. Y encontramos tanto en área limpia como en áreas sucias. Encontramos e hicimos que se tuvo que hacer desde la vigilancia también y desde el comité de infecciones. La orden fue, bueno, hay que hisopar superficie. Entonces, se trabajó en el anexo y en la terapia intensiva. Hisopamos todas las superficies que puedan tener concentración de humedad, ¿sí?, ya sea los grifos de las canillas, ¿sí?, de las piletas, tanto de sector de lavado de manos limpio, para lavarte las manos en el área limpia, y en el sector sucio. Encontramos MBL, ¿sí?, en estas dos situaciones, tanto en el anexo como en la terapia. Y ni hablar que es uno de los principales patógenos, Pseudomonas aeruginosa, asociados a la neumonía asociada a ventilador, ¿sí? Porque, como dijimos, tiene esa capacidad de generar una película, ¿sí?, de formar reservorios, sobre todo material que contiene humedad y material de hospitalario, ¿sí? Ni hablar los respiradores mecánicos. Entonces, la Pseudomonas aeruginosa en sí puede llegar a ganar un mecanismo de resistencia, ¿sí?, por parte de otra bacteria. Hablamos de esa transferencia horizontal que hay de material genético, ¿sí? Pero también la Pseudomonas, lo que tiene, que es muy importante, presenta resistencias naturales, ¿sí?, propias de ellas, intrínsecas. Entonces tenemos, puede generarse una mutación a nivel de AMP-R, AMP-D o DAX-B. Esto es muy genético, ¿sí? Hasta a mí me costó, lo leí, lo estudié, y son todos los mecanismos, cuestan mucho. Tampoco voy a pretender que todos sepamos esto, pero que sepan que la Pseudomonas, cuando es atacada, o sea, por ejemplo, los factores que tenemos es pacientes hospitalizados mucho tiempo, internaciones muy prolongadas. Otro de los factores es un bombardeo o una presión antibiótica que reciben los pacientes. Y no nos olvidemos que también somos protagonistas en el cuidado del paciente, es decir, el personal de salud con la interacción con el paciente, siempre podemos transmitirle alguna de estas bacterias a pacientes que no las tenían, ¿cierto? Entonces, ante la presión antibiótica, la Pseudomonas tiene, por ejemplo, una mutación a nivel de AMP-R o AMP-D, que son mutaciones genéticas que sufre. Con la primera hay una expresión de beta-lactamasa de tipo AMP-C. Si esa beta-lactamasa se ve estimulada en la Pseudomonas aeruginosa, va a sintetizar otra enzima, sí, que va a ser capaz de destruir también a beta-lactámicos, también puede hidrolizar a cefalosporinas, puede hidrolizar a la piperacilina tazobactama. Otro de los mecanismos propios que tiene es una hiperexpresión de bombas de flujo, ¿sí? Las bombas de flujo son estructuras también, proteínas propias de la pared de la Pseudomonas, pero cualquiera de ellas, si se ve más estimulada que otra, puede llegar a generar mecanismo de resistencia, ¿sí? Y de esa manera rechazar todo lo que son los antibióticos como la ciprofloxacina y también los
la gentamicina y la amikacina, ¿sí? Y el último mecanismo de resistencia que presenta es una represión o inactivación de la porina OPR. Esta, dependiendo de si se ve activada, si hace un mecanismo negativo o si confiere resistencia a los carbapenemes. Entonces, para ir redondeando la idea, tenemos un mecanismo de resistencia que nos quede claro. Cuando hablamos de KPC y de MBL, estamos hablando de que son mecanismos de resistencia. En sí, decir KPC y MBL es hablar de una enzima que es sintetizada por un microorganismo, sí, por una bacteria, y si esa bacteria tiene la capacidad de sintetizar cualquiera de ellas, ¿sí? Tiene las armas para destruir los antibióticos. O sea que eso le da la potestad de multiresistente. Entonces, KPC, fíjense ustedes, la KPC, si tenemos un paciente que decimos es portador de KPC, ok, hay que tener mucho cuidado, porque puede ser que él sea solo portador, el paciente no se enferme, pero nosotros hacemos la atención del paciente y quizás o no nos lavamos bien las manos, o no nos sacamos los guantes, no nos cambiamos el camisolín y vamos y hacemos la atención de otro paciente. Y un paciente que realmente no tiene su sistema inmunitario fuerte y si le contagiamos ya sea el mecanismo KPC o MBL. El paciente de por sí o sea, la resistencia por KPC, miren, no nos van a servir ni las penicilinas, no vamos a poder tratar al paciente con cefalosporinas de primera generación, ni con monobactames, ni con cefalosporinas de tercera y cuarta, y ni hablar de los carbapenemes porque ya no nos sirven. Vamos a tener que recurrir a otras drogas de última generación, mucho más caras, a veces inaccesibles. Y en el caso de MBL, fíjense ustedes que si bien la lista son parecidos a los esquemas antibióticos que ya no nos iban a servir si tenemos un paciente con MBL, excepto el Astronam, aún sigue funcionando. O sea, si yo llego a tener un paciente con infección por MBL, puedo llegarlo a tratar con Astronam. Entonces, dicho todo esto y aclarado, este es el esquema que decía Sandra. Es un esquema que está vigente desde el 2017, tuvo una revisión en el 2019 y habla sobre la normativa de vigilancia de KPC y acá habría que en un futuro aclarar que también para MBL, sí, tal cual. Entonces, los pacientes que vamos a estar hisopando de forma sistemática los días martes, que ya lo hacemos, es la terapia intensiva, la unidad de cuidados intermedios. El paciente al ser hisopado automáticamente queda aislado, un aislamiento preventivo hasta obtener el resultado. La sala clínica también, pacientes que se encuentren en el área de sala general, pasados los 15 días de internación, es necesario hisoparlo y el aislamiento preventivo. Sumado a estos tres grupos de pacientes que mencioné anteriormente, se suma el sector de la guardia, ¿sí? La unidad médica de urgencias. Cuando se recepciona al paciente, no solo depende del laboratorio estar atentos de a quién hisopar, sino que el médico que lo recibe en la guardia tiene que tener una noción, bueno, recibo un paciente derivado de otro centro de salud, amerita hisopados para KPC y MBL, pacientes de hemodiálisis, pacientes que están geriatrizados, los quemados también. Un paciente quemado o que tiene unas quemaduras importantes son foco importantísimo de pseudomonas. Los pacientes oncohematológicos o que presentan neutropenia también es necesario hisoparlos. Y ni hablar de pacientes que se les dio la alta y reingresan, vuelven a la institución, ¿sí? Ya sea que hayan estado internados acá o en otra institución, amerita hisopado KPC y MBL. Entonces, desde el laboratorio yo voy a comentar cómo es mi experiencia en el laboratorio, con qué contamos para poder hacer la vigilancia, ¿no? En todos los ambientes, en todas las instituciones es lo mismo. En el privado manejarán otras, digamos, ¿cómo puedo explicarles? Otra metodología, claro, por ahí métodos más caros o más rápidos. Yo les voy a comentar un poquito qué es lo que hacemos nosotros acá en el hospital.
Entonces, ¿cómo se realiza la vigilancia? Hablar de vigilancia es realizar la búsqueda de los gérmenes que a nosotros estamos apareciendo con mayor frecuencia y que involucran mayor multiresistencia, por ende, más difícil el tratamiento terapéutico de los pacientes. Entonces, lo que observan acá es un hisopo, el cual se trabaja con materia fecal, ¿sí? La muestra por elección, por excelencia, es realizar un hisopado perianal. Hisopado perianal que tiene que ser visible, que yo obtenga materia fecal, ¿sí? En la materia fecal se encuentra todo lo que es la flora, las enterobacterias. Ahí yo voy a encontrar los mecanismos de resistencia. En lo posible se busca que el paciente no esté recién higienizado, que no tenga talco, que no tenga cremas, a veces tienen mucho Plaxul, o sea, en ese momento no es el indicado para realizar el hisopado perianal. Lo interesante es que si el paciente, a veces me comentan, Nieves, el paciente recién tiene materia fecal, está sucio, bueno, no tomar precisamente desde el pañal, porque el pañal puede estar contaminado también con orina, sino que recurrir a la zona perianal y tomar un poquito de materia fecal de ahí, ¿sí? A veces no es ni necesario introducir el hisopo, sino que en esa zona tranquilamente podemos obtener una buena muestra. No, lo que yo utilizo es un medio cromogénico, ¿sí? Es comercial, tiene una rendición bárbara porque puedo preparar hasta 5.000 mililitros de medio base, a esto se le agrega un suplemento y, como dice el nombre, es Crom Agar, o sea, se maneja, me da un color, si hay un determinado, van a crecer todas aquellas enterobacterias que sean resistentes a los carbapenemes y la bacteria que crezca me va a dar un color. Entonces, yo con este medio de cultivo, vieron que dice rinde 5.000 mililitros, pero cocinamos 250 mililitros, con esa cantidad puedo plaquear más o menos entre 10 a 12 placas, que son estas las que ven en la foto, son plaquitas que quedan así en placas de Petri, con medio, con una gelatina, translúcidas, y las guardo en la heladera y las voy sacando. Todos los martes saco una o dos, depende de la cantidad de hisopados que haya, y a su vez las divido para trabajar. Una vez que está tomado el hisopo, ¿sí? La muestra, yo bajo al laboratorio y directamente el hisopo con la materia fecal lo siembro acá, en un pedacito de placa. Entonces las placas estas cromogénicas después las llevo a la estufa y aproximadamente el tiempo de incubación entre 18 a 24 horas. El tema de los tiempos, es muy importante dejarlo claro. Hisopé el día martes a la mañana sobre las 10 de la mañana, 11. Dejo incubando esas placas hasta el día siguiente, miércoles a la mañana, ¿sí? Entre las 10 de la mañana y las 11 hago la lectura de las placas. ¿Esto por qué lo aclaro? Porque a veces llama el médico o llama la enfermera y me dice, Nieves, ¿hay alguna novedad? Quizás llama el mismo martes por la tarde. El paciente tiene que estar aislado, ¿sí? Ya es una sala que se queda bloqueada con ese paciente, ¿sí? Hasta la espera del resultado. Entonces, yo si algo defiendo es, y me han enseñado a defender los tiempos de los cultivos. No gano nada con estar mirando la placa el mismo martes en la noche y decir, parece que está creciendo algo, parece que veo una colonita así y así. No, dejo el cultivo hasta el día siguiente, ¿sí? Hasta el día miércoles en la mañana, que el bioquímico tiene que mirar las placas. Entonces, el día miércoles en la mañana, luego de las 24 horas, yo me encuentro con esta placa del medio cromogénico. Acá pueden observar, por ejemplo, el paciente 1, el paciente 3, no hubo absolutamente desarrollo de nada. Yo con ese hisopo, lo sembré acá, a ver si me van siguiendo el hilo de la charla. Yo a partir de acá puedo evaluar los dos mecanismos si tiene el paciente, ya sea que tenga MBL o Klebsiella KPC. El paciente del 1 y el 3, por ejemplo, puedo decir ya el informe preliminar que le doy a la enfermera o al médico es el paciente 1 y el 3 negativo, no hubo desarrollo. Ahora, el paciente 2, ¿sí? Pueden ver acá una colonia mucosa, translúcida, eso me orienta a mí a Pseudomonas aeruginosa y ustedes observan que creció, se desarrolló en el medio.
El paciente 4, pueden observar que hay colonias azules metálicas, son colonias de color fuerte. Eso me orienta a Klebsiella pneumoniae. O sea que yo al enfermero o al médico le tengo que decir, miren, el paciente 2 y el paciente 4, que siga el aislamiento porque voy a tener que confirmar. Mucho más no puedo decir ese día, o sea, puedo darle un informe preliminar, ¿sí? Entonces, yo a esto, ¿qué voy a tener que hacerle? A esas colonias de microorganismos, una identificación y la TB, ¿sí? Entonces, se procede a hacer las pruebas de identificación y los test de sinergia con antibióticos. Para eso voy a tomar una colonia azul y voy a tomar la colonia que acá, esta colonia que está acá bien mucosa y verde. Le voy a hacer una suspensión, ¿sí? En un tubo con solución fisiológica y el hisopo. Y esta placa que tengo acá es una placa de Müller-Hinton, es para hacer los antibiogramas, para hacer las pruebas de antibióticos. Estrío en tres sentidos distintos. Y procedo a hacer una colocación de los discos. Se trabaja con imipenem y meropenem, que son 2 carbapenemes. Trabajo con el ácido borónico. El ácido borónico a mí me va a permitir evaluar si estoy en presencia o no de KPC, ¿sí? El ácido borónico lo que permite es un bloqueo, ¿sí? de la actividad de la carbapenemasa, si estuviera. Y el ETA, con el ETA es otro disco de antibiótico, no es antibiótico el ETA, pero nos permite, o sea, bloquea la actividad de la metaloenzima, ¿sí? De la metalo-beta-lactamasa, si estuviera presente. Entonces, una vez que yo hago esta colocación de los discos, tiene una determinada distancia de 1,5 entre imimero y borónico, ¿sí? Hay que respetar esa distancia para poder ver al día siguiente la sinergia que hubo. Esto se vuelve a incubar otras 24 horas. Si estábamos miércoles, fíjense ustedes que 24 horas más, el día jueves, yo voy a estar confirmando si hay KPC o MBL. Y acá lo que pueden observar es lo siguiente. Cuando hablo de sinergia de los antibióticos, hablo de interacción entre antibióticos, ¿sí? El juego que se da en esto de poder observar. Si yo acá, por ejemplo es un mecanismo KPC. En el medio tienen el ácido borónico. Yo sembré en toda la placa, sembré la suspensión del microorganismo que tiene supuestamente la carbapenemasa. Pongo en el centro el disco de ácido borónico y coloco los carbapenemes. Entonces dejo que esto eluya, ¿sí? Se difunda. Entonces observen ustedes que hay una disminución acá del halo de inhibición del antibiótico, ¿sí? Se forma una especie de antifaz que es característico del mecanismo KPC. Y en esta otra pueden ver ustedes que para evaluar MBL, como les dije, tengo que enfrentar los carbapenemes, el imipenem, el mero, con el ETA. El ETA es un quelante, ¿sí? Inhibe la actividad de los 2 átomos de zinc que les dije al principio que tenía la carbapenemasa. Entonces, al bloquear la carbapenemasa, se forma esta situación. A ver si lo pueden ver bien. Acá hay se dice efecto huevo, hay una sinergia simétrica de este lado y de este. Este dibujo así a mí me indica que hay presencia de MBL. Acá arriba lo pueden ver mejor, ¿sí? A veces para ahorrar menos gastos de discos de antibiótico es que los utilizo una sola vez, el IMI y el mero, y hago el juego con el borónico y el ETA. Entonces ahí se puede observar bien. Y todo lo que hice anteriormente es todo a fuerza es a pulmón, ¿sí? Es todo manual. Preparando el medio de cultivo, haciendo las placas de antibiograma. Existen métodos comerciales, son mucho más rápida la prueba de detección. Por ejemplo, es de Britania, es un método hecho en Bélgica, o sea que es importado. Trae 10 determinaciones, ¿sí? Es método inmunocromatográfico. Se trabaja con la colonia bacteriana, es decir, esa colonia azul o la colonia verde, como les dije, translúcida, y se pone una gotita y se deja correr. En 15 minutos, en este caso, se detecta KPC. El tema es que son muy caros, ¿sí? Trae, por ejemplo, 10 paquetitos, sale a razón de 20, 25 mil pesos.
y la ventaja es que en 15 minutos tendríamos un resultado, es decir, estaríamos ganando tiempo en 24 horas, ¿sí? Y bueno, esto hasta aquí llegamos, esto que lo saqué del CDC, del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, que dice que las bacterias productoras de carbapenemasas han demostrado una notable capacidad para diseminarse y transmitirse entre distintos centros. Por lo tanto, para limitar la propagación de estos patógenos graves, es esencial su detección temprana, ¿sí? Seguida de implementación de métodos adecuados de control de infecciones. Bueno, muy bien, espero que haya sido de ayuda, yo también tuve que estudiar, espero haber sido clara en transmitirle el concepto y que más que nada hacer saber lo que hacemos desde el laboratorio, qué hacemos desde el Comité de Infecciones, y que la responsabilidad es de todos. Muchas gracias. Hola, ¿Nieves? Sí, acá estoy. ¿Quién habla? Daniela, yo dejé unas preguntas en el chat porque vine a ver un paciente y no sabía si iba a tener tiempo. Bueno. Yo lo que había preguntado que no sé si el tema de que si el MBL tiene unas variantes, ¿y cuál de todas esas variantes es más, ¿cómo se dice? O si todas son igual de contagiosas. Y otra cosa es más o menos, cuánto dura en la superficie KPC o MBL. En cuanto a las variantes, decimos que la MBL es una, digamos. La MBL por sí es la carbapenemasa que yo comentaba. Que hablemos de MBL, decimos de que lo que nos tiene que quedar claro es que son microorganismos multiresistentes, que todos ellos aportan, o sea, que la bacteria tenga una enzima M de tipo MBL quiere decir que estamos acotados con los antibióticos para el tratamiento, ¿sí? Betalactámicos, cefalosporinas, carbapenemes. Lo único que nos puede servir es el Astronam, ¿sí? Voy a apagar la... Sandra, mira lo que nos pregunta Daniela. Aguanta un cachito que Sí. voy a ver la grabación. Okay.